esta serie de Romanos. Un saludo para todos nuestros hermanos que nos miran en toda la República y también fuera de ella. Reciban un abrazo y vamos a mirar, como es nuestra costumbre, un versículo bíblico previo a la reflexión. Si tiene oportunidad de acompañarme, Proverbios capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer 5 versículos. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como se habrán acostumbrado en sus lecturas de la Biblia, eso espero, seguro que ya vieron la conjunción adversativa más, que contrasta los versículos previos, y que además también han notado que el proverbista utiliza metáforas como sendas y luz y su relación con los justos. ¿Qué es lo que quiere decir precisamente el proverbista en ese párrafo? Vamos a descubrirlo en nuestra cita de Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La mayoría de las personas no salvas, incluso nosotros antes de conocer a Dios, no nos considerábamos enemigos, adversarios de Dios. Nos considerábamos personas neutras. No odiábamos a Dios, pero tampoco éramos fan de Dios. Nos llevamos tan bien que casi ni nos hablamos, decía Fidel Castro en una entrevista. Dios es indiferente para las personas que no lo conocen, en el sentido de que alegan que son religiosos, pero no son fanáticos. Soy un hombre que reza, pero me doy mi trago y mi cerveza, dice una canción llamada Timoteo de Richie Ray y Bobby Cruz. Y el Dios que tienen en la mente estas personas es un Dios hecho a su medida, que pueden contentar con una manda o que pueden convertir en un mago cuando desean tener algo que parece imposible. Pero la realidad es la que hemos visto previamente. No hay neutralidad en el aspecto espiritual, en lo relativo a Dios. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Así como dice Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por más que nosotros podamos tener buenas intenciones mentales o emocionales, nuestro propio cuerpo y pensamientos no nos permiten estar del lado de Dios. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden por más que quieran. Entonces, la palabra de Dios presenta a Dios
como el enemigo de todos los seres humanos, y aparte está airado con todas las injusticias que cometen, como habíamos leído Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. El concepto de Dios enemigo de la humanidad o el Dios airado es difícil de conciliar en esta era postmoderna, en donde incluso la religión neopentecostal y emergente tienen un afán por presentar a un Dios que casi nos ruega para hacerle caso, en donde presentan una sola cara de la moneda, como dice Martin Lloyd-Jones. Según estos pseudo pastores de hoy, imponerle, dicen ellos, esta característica airada a Dios es más el reflejo de nuestros traumas y deseos vengativos. Dios es el perfecto chivo expiatorio de nuestra propia maldad y falta de misericordia en la imagen que construimos de Él, según David Gaitán. Para ellos esa imagen del Dios airado es construcción y trauma nuestro en nuestra manera de percibir a Dios. Pero en realidad lo que la gente quiere es solamente un Dios bonachón, amoroso, buena onda, y la iglesia contextual les vende este producto. Desgraciadamente mucha gente se lo cree. Pero la Biblia dice muy claramente en Efesios capítulo 5:6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La condición del hombre antes de la cruz es realmente una posición de enemistad contra Dios, casi al borde del infierno. Y ira y amor no es incompatible con el Dios justo y bueno, como vimos en la plática pasada de la gloriosa paradoja, sino al contrario, la confirma. Y esa perspectiva del Dios airado y enemigo de todos los seres humanos que cometen injusticia es la perspectiva que tenía Jonathan Edwards en su famosa predicación Pecadores en las manos de un Dios airado. Y le cito esa referencia así: el Dios que te mantiene sobre el abismo del infierno, muy parecido a como uno sujeta a una araña o un insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y está enardecido. Su ira contra ti arde como fuego. Te considera indigno de otra cosa que no sea ser echado en el fuego. Sus ojos son tan limpios que no aguantarán mirarte. Eres 10 veces más abominable a sus ojos que la peor serpiente venenosa es a los nuestros. Tú lo has ofendido infinitamente más que cualquier rebelde obstinado le haya hecho contra su gobierno. Y sin embargo, no es otra cosa que su mano lo que te detiene de caer en el fuego en cualquier momento. Es solo por eso y ninguna otra cosa que no te fuiste al infierno anoche, que pudiste despertar una vez más en este mundo después de haber cerrado tus ojos para dormir. Y no hay ninguna otra razón sino la mano de Dios por la cual no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana. No hay otra razón fuera de su misericordia que mientras lees este escrito en este mismo momento no caes en el infierno. Fin de la cita. Entonces, la perspectiva que siempre han tenido los cristianos y padres históricos es que Dios está airado y no es un trauma humano, es la ira de un Dios infinito. Es tal el grado de su enemistad con el hombre que la Escritura lo llama el furor de su ira, según Isaías 59:18, 63:3, y faltarían citas para poder demostrárselos. Ira que provoca sufrimiento, como dice Romanos 9:22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y esta ira que provoca sufrimiento y eterna, como dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Además, Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, para arreglar esta enemistad es que Dios
manifiesta su justicia, como vimos en el capítulo 3 y capítulo 4 de Romanos. Este es el evangelio que predicamos, esta es la buena noticia. La justicia de Dios tomó la iniciativa de principio a fin. Por eso el versículo 1 del capítulo 5 empieza: justificados pues por la fe, no por los intentos humanos, sino porque Dios tomó la iniciativa. Esa fe, como el capítulo 4 señala, está basada en la fe, en la esperanza. La fe que mira hacia el pasado histórico, en donde creemos que Jesús murió en un sacrificio vicario por nosotros, glorifica a Dios y se llama justificación. Pero esa fe apretó el botón que generó una fe que mira en el futuro, como la fe de Abraham, en donde Abraham cree en esperanza contra esperanza. Entonces, Abraham cree que Dios hará de él lo que ha prometido, una nación grande, aun cuando ha perdido todas las facultades físicas para poder engendrar. Aún así, dice la Escritura, que él cree: el justo por su fe vivirá. Entonces, toma la iniciativa Dios en esta justificación, y lo que el apóstol dice es que esta justificación es por fe, para que nadie se gloríe, y además es gratuita. Entonces, ¿qué me garantiza que esto es verdad? Si esta es gratuita y es iniciativa de Dios, ¿cómo puedo hacer objetiva esta justicia, esta justificación, y no solo un sentimiento subjetivo? Y el apóstol empieza a desplegar entonces por lo menos 4 características de los beneficios de esta justificación de Dios, que son para nosotros en el presente, pero que apuntan hacia el futuro. La primera de ellas es paz. Lo que señala la Escritura es que ahora tenemos paz para con Dios. La connotación negativa del español es la ausencia de guerra, y está bien. Sin embargo, en la etimología griega y hebrea señalan más bien paz en el sentido de armonía, de unidad y reconciliación, aunque ambos conceptos y connotaciones son pertinentes para lo que intenta decir ahora. Antes de la fe en Cristo Jesús, había una guerra declarada entre Dios y el hombre. Estábamos parados como enemigos de Dios y era inminente ese conflicto. Vea lo que dice Colosenses 1:21: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí es que toma importancia este dicho, porque la buena noticia es que por iniciativa de Dios ahora hay paz para con Dios. Y observe la preposición: por la justificación en Cristo. Paz con Dios significa que Él ya no está enojado, ya su ira ya no está sobre mí, ya no soy ignorante tampoco de su presencia, y ahora tengo temor de Él, que es lo que no tiene la gente que es injusta. Ya no estamos enemistados, somos justos con Él por la sangre de Cristo, y además no solo eso, sino que no solo nos pone en una posición de justos, sino que la Escritura señala, y es el contexto en el que lo estamos mirando, en el versículo 10 y 11, hemos sido reconciliados. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y observe la diferencia: justificación es un término penal. Sin embargo, reconciliación tiene una connotación relacional. Un juez puede declarar inocente o culpable a una persona, pero nunca se hace amigo de la persona. Después del juicio no lo vuelve a ver más. Sin embargo, Dios no solo nos declara justos, sino que también a través de Cristo nos hace cercanos a Él, nos reconcilia de esa enemistad que teníamos. Como Abraham, que por la fe y por creerle a Dios se hizo amigo de Dios, como dice Santiago 2:23. Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ve lo beneficioso de la justificación con la fe? Ahora no solo somos justos ante Dios por medio de Cristo Jesús, sino que ahora estamos de su lado, ya no estamos del bando contrario, ahora estamos junto a Él. Y esa paz con Dios, la preposición, es distinta a la paz de Dios que dice Filipenses 4:7. Ahora que tengo la paz con Dios, puedo tener la paz de Dios en medio de los conflictos. No es lo mismo, porque el creyente está inmerso desde el primer día en una batalla por la fe. El creyente lucha todos los días contra el diablo, contra el mundo, contra la carne, contra el pecado, y es una guerra constante. Y no hay paz contra esos enemigos. Pero la paz con Dios es algo que Cristo ya ha ganado en su sacrificio vicario, como dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta paz, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quita esa enemistad con Dios y nos reconcilia con Él. Y observe lo que dice Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La fe en nuestro Señor Jesucristo no solo nos declara justos ante Dios, sino que también nos acepta, hermanos queridos, como sus hijos. Ahora Él es nuestro Padre, y más adelante Él va a decir, clamamos, Abba Padre. Pertenecemos a la familia de Dios, como dice Efesios, y somos amigos de Él si hacemos lo que Él nos manda, como dice el Evangelio de Juan. Vimos también en la plática de Secreto Evidente que el apóstol abre su carta utilizando gracia y paz en su terminología, y cierra la carta de los Romanos también con la terminología de la gracia de Dios. Se da cuenta de los beneficios a los que se está refiriendo el capítulo 1, gracia y paz están juntos. Ahora en el capítulo 5, gracia como un don, gracia que salva y que justifica, pero debemos entenderla como algo inmerecido en su justificación. Pero también es una gracia santificante continua que nos capacita día a día en nuestra lucha contra el pecado. Entendemos ahora lo que dice el apóstol en el capítulo 5, versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y observe la terminología, tenemos entrada y estamos firmes. Lo que está intentando decir ahí es que tener está en presente continuo. No es algo que sucedió una vez, sino es algo que está constantemente sucediendo. En realidad, algunos pueden empezar en la gracia y terminar en el moralismo y la religiosidad. Y eso es lo que precisamente les reprocha el apóstol a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 2 y 3. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Luego en el capítulo 5, versículo 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. También el término entrada está en presente continuo, es decir, esa gracia que nos capacita todos los días nos permite poder estar en la presencia de Dios todos los días, continuamente. Además, el término firmes es que no es solamente una entrevista o un día que tuvimos un encuentro con Dios, sino es una entrada permanente, porque ahora somos sus hijos y les somos agradables, ya no está enemistado con nosotros. Entonces, gracia en este sentido es un estado
permanente en el que el creyente vive. Dios nos ha dado esa generosidad ahora que somos cristianos, porque esa gracia está siendo derramada constantemente sobre nosotros. ¿Alguno de nosotros osaría despreciar esa comunión con Dios? ¿Verdad que no? Lo siguiente que el apóstol señala en el versículo 2 es la esperanza. El hombre, a diferencia del animal, piensa en el futuro. El animal vive el presente, o el presente está en él. No tiene otra opción. Pero el hombre espera el futuro, dice Antonio Cruz. El hombre hace planes hacia el futuro. Anhela cosas materiales, no solamente eso, sino que dejar una imagen en la historia. El hombre tiene deseo por la trascendencia. Puede ser ateo, pero aunque pueda negar su origen ontológico y su final teleológico en la vida, desea dejar una imagen que perdure con el tiempo, desea ser recordado. Es un error entonces vivir solo el presente, en el aquí y el ahora, sin pensar en un futuro importante. Como en la historia del rico necio que cuenta el Señor en Lucas capítulo 12, en donde lo llama precisamente tonto o necio, porque a pesar de que tiene una buena cosecha y planea para el futuro haciendo graneros más grandes para poder gozar después de la vida, y no está diciendo que no es bueno planear en las cosas materiales, un futuro material, sino que el rico necio no planea para lo único seguro para el ser humano, que es la muerte o la vida después de la muerte. Por eso el apóstol también, como referencia a estos beneficios de la justificación, ahora el Señor ha plantado una semilla en nuestro corazón que es la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza en el español entendida como un estado de ánimo que cree que lo que deseamos puede ser posible, no refleja la etimología de la palabra esperanza como aparece en la Escritura. El término esperanza más bien tiene una connotación de convicción, convencidos de lo que se espera que suceda. La esperanza, así como nosotros tenemos una esperanza de que México algún día sea campeón del mundo en el fútbol, lo deseamos, lo esperamos, pero no estamos seguros de que suceda, porque no creemos tanto en nuestro equipo y porque hay otros equipos que pueden también ser campeones. A diferencia de eso, esta esperanza que dice la Escritura es la esperanza de algo conviccionado, de que realmente va a suceder. Y lo que está señalando aquí es la esperanza de participar de la gloria de Dios. Es tal la seguridad que permite jactarse, en la cual nos jactamos, dice el apóstol, nos gloriamos, nos alegramos de manera suprema. Y el término también está en presente continuo. Dios promete entonces un futuro trascendente en donde comparte su gloria con nosotros. Esa gloria que en el capítulo 1 nosotros habíamos cambiado por la idolatría. Esa gloria de la que estamos destituidos, porque todos habíamos pecado, como dice el capítulo 3. Pero ahora, en la justificación, Dios nos ha puesto en la capacidad de valorar esa gloria de Dios como la belleza más suprema que querramos alcanzar. Supera a la familia, supera el éxito personal, supera los bienes materiales. Ese deseo por la gloria de Dios es la meta final del hombre, y la justificación pone las cosas en debido orden. Fuimos creados para su gloria, según Efesios capítulo 1. Ahora, según Romanos capítulo 3 y capítulo 5, podemos valorar esa gloria como la mayor belleza. Pero ahora, la esperanza que siembra en nosotros esta justificación es que deseamos ver su gloria y que Dios comparta su gloria cuando seamos glorificados en la resurrección o el arrebatamiento. En la justificación, hermanos queridos, no solo tenemos paz con Dios,
No solo tenemos una gracia permanente, diaria, derramada en nuestros corazones para entrar a su presencia, sino que tenemos una esperanza certera de que hay una realidad objetiva más allá de lo que vemos con los ojos y que es posible como Él siempre lo quiso. Colosenses 1:27 lo confirma diciendo: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se da cuenta? Esta esperanza de la participación de su belleza, de su plenitud de gozo, es algo que se siembra en nuestro corazón el día en que nos convertimos y que cada día parece irse acrecentando con una certeza tal: Cristo en usted y en mí, la esperanza de gloria. La otra esperanza que señala el apóstol más adelante, y es otro beneficio que aparece ahí, no solo valorar y anhelar la gloria de Dios, sino la esperanza de que seremos realmente salvos de la ira de Dios. Como vimos en el capítulo 2 y en capítulo 1 a partir del versículo 18 en adelante, Dios está enemistado y hay un juicio futuro que revelará los secretos del corazón, las verdaderas motivaciones que tuvimos para servirle en el ministerio, en el matrimonio y los hijos. Porque todos compareceremos, dice la Escritura, y lo repite en el capítulo 14, los creyentes ante el tribunal de Cristo, los incrédulos en el trono blanco. Pero el beneficio de su esperanza, que cada día se acrecenta más, es que seremos salvos del juicio condenatorio, de la ira de Dios. No seremos enjuiciados para castigo eterno. Capítulo 5, versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Se da cuenta del contexto en el que lo está diciendo? Pensar en el futuro de la esperanza, no solo de la gloria de Dios, sino de ser salvos de la ira venidera, es esa costumbre que nosotros los pentecostales tenemos y que es objeto de burla de las iglesias nuevas y emergentes. Ellos dicen que construimos castillos en el aire y descuidamos la realidad presente. Nos acusan de darle un énfasis desmedido por nuestra predicación en los 70s y 80s, por la esperanza de las calles de oro, del mar de cristal, y que queremos huir de la tierra al cielo y dejar esta vida presente mediocre, acomplejada y sin tomar el control del reino presente, dicen ellos. Los pentecostales viven en castillos en el aire y en una utopía, culpables del estado corrupto actual de la sociedad en la que vivimos por no establecer el reino, dicen ellos, ¿verdad? Pero en realidad, como es su costumbre, equivocan la lectura de la Escritura, porque la esperanza de la gloria de Dios no es solo para el futuro, sino que está en presente continuo. Provoca alegría presente. El apóstol dice: no solo nos alegramos y nos jactamos de la esperanza futura de gloria, sino que ahora también nos alegramos en medio de las tribulaciones. Pablo no presenta una esperanza como un lecho de rosas, ni construye castillos en el aire y se olvida del presente, sino que las situaciones presentes de tribulación nos hacen anhelar con mucho más ahínco esta esperanza. Entonces, observe lo que dice el apóstol en los versículos previos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en presente continuo en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Observe usted el seguimiento: tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Tribulación en este sentido como penuria física, aflicción, angustias mentales. Todo esto en razón de padecer por Cristo, no solamente a las tribulaciones comunes de la humanidad, dice John MacArthur. El sufrimiento de los justos no es señal de la enemistad de Dios como antes de ser justificados, sino de su amor.
no es un castigo por sus pecados, sino un refinamiento de su rectitud. No es algo que los prepara para la destrucción, sino algo que los protege de la destrucción. Es una cita de John Piper. El sufrimiento entonces al que hace referencia aquí como tribulación, lejos de constituir una amenaza para la esperanza del creyente, se convierte en una especie de estímulo, de pivote, de acicate para la esperanza. Pablo, por ejemplo, se gloriaba en las tribulaciones. Segunda de Corintios 11:18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. El versículo 30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Gloriarse en las tribulaciones o alegrarse en las tribulaciones no es masoquismo. El creyente no busca las tribulaciones. Dios permite las tribulaciones con la intención de que sean un impulso para probar su fe. Como cuando Pedro fue zarandeado y el Señor Jesús le dijo en Lucas capítulo 22, 32, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Primera de Pedro, después él escribiendo en su epístola 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, esta tribulación presente produce paciencia. Y el término paciencia que aparece ahí es sinónimo de constancia y perseverancia o resistencia, como la terminología que utiliza el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:3, cuando le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades. Y utiliza 4 metáforas, la del soldado, la del atleta, la del labrador. Entonces él dice, en este sentido, que todos ellos necesitan resistencia, constancia y paciencia para lograr su cometido. Esta fe entonces a la que Dios nos está llamando durante la tribulación en tiempos difíciles, según Santiago 1:2, produce esa paciencia. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, observe que está reiterando lo que dice el apóstol, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta paciencia, entonces, dice el apóstol, produce prueba. Pero en realidad la terminología para prueba significa perseverancia o carácter aprobado. Dios utiliza las tribulaciones presentes, estas producen perseverancia y estas son el resultado de haber sido aprobado en nuestro carácter. Dios utiliza las tribulaciones y la paciencia nuestra y la perseverancia nuestra para desarrollar cualidades y características, virtudes que fortalecen nuestra fe y nos acercan más a Dios. Estas etapas producen una mayor convicción en la esperanza futura de ser salvos de la ira de Dios, en que Él cumple lo que promete. Lo que el apóstol llama, y es bastante interesante, señalando que la esperanza no defrauda, no avergüenza, no decepciona. Dios nos hace pasar por tiempos difíciles porque desea forjar en nuestra vida, en nuestro carácter, nuestra fe, así como el acero, y mostrarnos que somos más reales, auténticos, genuinos, aprobados, y nos da esperanza de que seremos herederos de la gloria de Dios y no vendremos a juicio. Lo que Dios desea hacer a través de esto, hermanos queridos, es que no quiere que seamos cristianos hipócritas, cristianos autoengañados, creyéndose verdaderos creyentes de Dios,
ante nuestros propios ojos y no serlo verdaderamente. Las pruebas en este sentido abren más nuestros ojos y no avergüenzan, no decepcionan. Segunda de Corintios 3:12, así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza. Dice el versículo 18 más adelante, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La tribulación entonces va librando al creyente de autoengañarse. Lo obliga a dejar la soberbia de creer que se puede ser cristiano solo los domingos, 2 horas, y ahora que con esto de la pandemia solamente conectarse el domingo un ratito, si quiero o no quiero, y seguir creyendo que somos cristianos porque damos nuestra ofrenda y que con eso ya compramos el reino de los cielos y mi conciencia está tranquila. Lo que provoca entonces la tribulación es que parece que nos hace ver que hay una especie de justicia que crece. Hay un crecimiento en el que es justificado, así como la primera luz. Algo está creciendo. Esta esperanza en la tribulación nos hace crecer en nuestra amistad con Dios, porque ahora reconciliados con Él somos sus amigos y somos sus hijos y somos su familia. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Conocer y obedecer su palabra en profundidad es la única forma de ser amigo de Dios y darme cuenta que estoy creciendo. Nos hace crecer en nuestra comprensión de la gracia de Dios como don recibido de principio a fin. Ejercitarse en la gracia, dice 2 de Timoteo 2:1. Si es gracia, ¿por qué tengo que ejercitarme? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Me doy cuenta que no es por lo que yo deseo, ni mis propias buenas intenciones, sino que todo el tiempo es gracia santificante de Dios. Además, esta esperanza va creando en nosotros no solo una amistad creciente con Dios a través de su palabra, una confianza total en la manifestación del Espíritu Santo en su gracia cada día, sino que esta esperanza va haciendo que el peso de la gloria de Dios por el futuro anhelado con Él sea cada vez mucho más fuerte. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Parece que esta esperanza cada día nos hace ver con unos lentes de fe mucho más las cosas espirituales y no tanto las cosas que se pueden palpar. La tribulación entonces me hace darme cuenta que debo estar creciendo, y cuando crezco me doy cuenta por mi fe en Dios que esta es cada día más sólida. Esta esperanza es segura porque Él la ejecuta, estando persuadido que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esa esperanza entonces de crecimiento es segura, hermanos, porque se fundamenta en la obra de Dios a favor nuestro y no solamente por nuestras buenas intenciones, porque el apóstol explica la razón: no teníamos nada digno de ser amado. Sin embargo, aún así, todo lo contrario, enemigos, faltos, sucios, irreverentes, desobedientes. Aún así, dice el versículo 6, cuando éramos débiles. Y Pablo utiliza éramos y se incluye ahí. Aún así, a su tiempo, en el momento oportuno, adecuado en la historia, adecuado en nuestras vidas, adecuado en todos los momentos que necesitamos, el amor de Dios se manifestó muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Esta esperanza es segura entonces porque es obra de Dios y además está cimentada en el amor de Dios. Es decir, Dios derrama
todo el tiempo a través de su gracia, su amor, para no solo que sepamos, sino que experimentemos en nosotros mismos que Dios constantemente está preocupado por cada uno de nosotros. Hermanos, entonces tenemos futuro porque Dios nos ama. No porque nosotros hayamos inventado nuestras propias esperanzas, ni porque tengamos sueños para poder cumplirlos, sino que anhelamos un futuro mejor en el cielo, en la gloria de Dios, porque es algo que Él plantó en nuestro corazón y nuestra mente. No es algo que nosotros inventamos. Tengo esperanza de futuro porque Él me ama. Por eso el apóstol ora en Efesios capítulo 3, versículo 17, para que podamos conocer el amor de Dios en profundidad, para que habite Cristo, observen, por la fe en vuestros corazones, a fin de que, fíjense, arraigados y cimentados en amor, y utiliza las metáforas de un árbol con muchas raíces y una estructura de un edificio bien cimentado que lleva tiempo y evoca la idea de un crecimiento, para que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es, observen ustedes, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios, de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Observe entonces que nuestra esperanza, hermanos, no está fundamentada en nosotros, sino que Dios la ejecuta y Él me la dio a mí, y está asegurada por el amor de Dios. Si usted observa, en estos breves 11 versículos están la fe, la esperanza y el amor, en ese mismo orden. Y todas ellas son don de Dios. Fe como medio de entrada en el sacrificio vicario de Cristo para ser justificado. Fe como don y regalo inmerecido de Dios. Esa fe produce esperanza de gloria y salvación de la ira de Dios. También una esperanza como don de Dios. Esa esperanza se refuerza con las pruebas presentes. Y esa esperanza se acrecenta con el amor de Dios derramado como un presente continuo y también como un don inmerecido de Dios. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es la certeza de la justificación de manera objetiva en nuestro diario vivir, obrando en nosotros cada día, nos damos cuenta que los beneficios son paz con Dios. En realidad, hermanos, estábamos en una situación horrenda ante Dios, como enemigos de Él, pero su justificación hizo la paz por la sangre de Cristo. Ahora, hermanos, podemos estar tranquilos. Dios no solo me declara justo, sino también su hijo, su amigo. Él me dio esa oportunidad. Colosenses 1:12, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos queridos, si hemos recibido ese estatus de hijos, familia y amigos de Dios, y hemos sido reconciliados sin recibir el castigo futuro que merecíamos, procuremos guardar esa paz con Dios. Y el apóstol Juan, en su primera carta, señala esto importante: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y observe lo que dice Santiago, a qué se está refiriendo. Oh almas adúlteras, dice el capítulo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Observa que sí podemos apartarnos de esa amistad de Dios, de la familia de Dios,
Hebreos 2:3 es una advertencia, toda la carta a los hebreos es una advertencia dura a despreciar ese sacrificio y esa justificación. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el capítulo 2, versículo 3, si descuidamos una salvación tan grande? Si hemos sido salvados de esta horrenda situación, hermanos, cuidemos de no volver a caer otra vez en la misma. Hebreos 10:20 dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos queridos, no menosprecie el valor de conocer la amistad de Dios a través del estudio de la Escritura, porque solamente así podrá conocerlo a Él. Lo conocemos místicamente a través de la oración, el ayuno y las disciplinas espirituales. Pero si lo hacemos solamente a través de eso, podemos cometer herejías, entender errores si no lo hacemos a través de su palabra y crecer en el conocimiento de Dios a través de ella. Nuestra meta, según la carta a Timoteo, es crecer en la plenitud del conocimiento de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero invitarle a que no se aburra de las clases sistemáticas de la Escritura, no se queje, no espere solo una predicación que lo motive, lo arengue, lo emocione, sino que usted tiene la obligación de crecer en el conocimiento de Dios. Considere lo que digo y Dios le dé sabiduría en eso. También nos ayuda a recordar que la gracia continua de Dios es esa provisión diaria que yo disfruto y que no procede de mi esfuerzo, hermanos queridos, sino del Espíritu Santo. Por eso no puedo abaratar esa gracia reclamándola como derecho. No puedo tampoco estar pecando para que abunde más la gracia, sino entender que esa intervención diaria constante es un regalo de Dios, que vivimos en estado de gracia, sí, y que tenemos acceso a su presencia, sí, y podemos clamar Abba Padre, y podemos pedirle a Él en oración por nuestras necesidades y por nuestras situaciones, y podemos recibir perdón, socorro oportuno, por supuesto que sí, pero no podemos abusar de esa gracia, sino más bien depender plenamente en ella. Después, esta esperanza en el sufrimiento, esta confianza de ser hijo de Dios, caminar en gracia con Él todos los días, produce esta esperanza, propósito y motivación en la vida. Esta esperanza, hermanos queridos, se acrecenta cada día a través del sufrimiento, la enfermedad, la carencia, como parte de la vida del creyente. Hechos capítulo 14, 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Juan capítulo 16, 33 en boca de nuestro Señor dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, que tengan fe en Él, sino también que padezcan por Él. La tribulación produce entonces cristianos conviccionados de su futuro. ¿Cuántos cristianos después de muchos años tienen dudas de su salvación? Me he topado con gente y con cristianos que dicen: no sé si soy salvo, después de más de 20, 30 años, porque han tratado de vivir una vida de santidad y después se decepcionan porque cayeron. Es que no puedo hacerlo, siempre caigo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Es que en realidad no han comprendido que son amigos de Dios. Viven autoengañados de que conocen a Dios lo suficiente y lo evitan constantemente. Lo evitan conocer en la Escritura porque dicen que no le entienden, porque no
pueden estudiar porque no tienen tiempo, y despreciar a Dios tiene consecuencias. Cuando llegan las pruebas, estas personas se desaniman, se deprimen, tiran todo. ¿Sabe por qué? Porque no han crecido, han despreciado este conocimiento y esta amistad con Dios. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, podemos estar pisoteando la sangre de Cristo. Además, cuando estamos teniendo dudas de nuestra seguridad de la salvación futura y nuestra provisión de la gracia de Dios presente, es porque no hemos echado mano de la vida eterna. Es decir, no es nuestra prioridad y no hemos entendido que solo es por gracia, no es nuestra autoflagelación y nuestro autosufrimiento. Volví a pecar, me tengo que volver a sancionar a mí mismo, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar tal ministerio, voy a dejar de predicar, y nos autoflagelamos pensando que así vamos a comprar la justicia de Dios otra vez, y no es así. Es la gracia de Dios la que nos perdona, la que nos motiva, la que nos invita. Además, parece que actúan cuando no sienten la seguridad de la salvación, que no tienen esperanza, porque ya casi se sienten en el infierno. Algunas de esas personas dicen que tienen sueños con demonios, sienten que algo se les sube, que les jala, pero en realidad la Escritura dice que ya fuimos, y si permanecemos en Él, somos liberados del juicio de Dios. Y la palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Se da cuenta? El enemigo de nuestras almas está constantemente acusándonos, pero no podemos vencer al enemigo porque no conocemos a Dios suficiente en la Escritura y tampoco creemos lo que dice su palabra. Después sienten que a veces hay una depresión. A veces la depresión no es consecuencia únicamente de una situación biológica o fisiológica, carencia de vitaminas, etcétera, etcétera, sino que a veces es una situación espiritual. Hay una depresión profunda y las personas, en vez de acercarse a la palabra de Dios y ver que la justificación tiene beneficios de paz, de gracia y de esperanza, que significa motivación y propósito en la vida y futuro, nos acercamos a la terapia Gestalt, buscamos en la logoterapia de Víctor Frank un motivo en la vida, buscamos cursos de sanidad del alma, buscamos cursos de desarrollo personal, pero como dice la Escritura, nunca terminan de aprender. No nos damos cuenta que nuestro destino y nuestro propósito y nuestra motivación es la gloria de Dios. No hay otro anhelo más grande. Romanos 5:11 dice: sino que también, observe, nos gloriamos en Dios por nuestro Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El creyente que recibió la justificación tiene un crecimiento de paz, de gracia y de esperanza y de alegría suprema en el Señor nuestro Jesucristo. El propósito de su vida ya no es su familia, no son sus hijos. Ahora el propósito de su vida es Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Dios entonces, hermanos queridos, usa el sufrimiento para perfeccionarnos. Gozarnos y gloriarnos en medio del sufrimiento no está diciendo que nos tenemos que gozar en el sufrimiento. No somos masoquistas, no podemos gozar el dolor, sino somos llamados a gozarnos en medio de las aflicciones. Incluso, dice la Escritura, alegrarnos en medio de ellas, sabiendo que por medio de ellas Dios consigue crear virtudes, cualidades en nosotros que no teníamos antes de entrar en ella. Entonces, ahora entendemos lo que el salmista dice, hermanos, en el Salmo 92:12. Observe lo que dice Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera,
crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Observe lo que está diciendo. La justicia de Dios en nosotros, justificados pues por la fe, es como la palmera. El símil que utiliza ahí es la palmera, que conforme pasa el tiempo, a pesar de las inclemencias del mismo tiempo, la aridez de la tierra, poco a poco va extendiendo sus raíces y vive casi 100 años. El cedro del Líbano tiene esas mismas características, inclusive puede llegar a vivir más de 300 años y seguir dando frutos en su vejez. Observe entonces, hay una especie de progresión en el justo con el tiempo. No hay algo estático en el creyente, sino una progresión. Y aquí cerramos el texto bíblico con el que vimos iniciamos esta reflexión, Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Observe, senda y luz son metáforas de una realidad que no es estática. La senda indica un camino que hay que seguir. La luz indica movimiento. El camino se transita, la luz va en crecimiento. Primera luz es solo indicativo de la aurora. Es indicativo además de que habrá una segunda luz, una tercera luz, hasta que el día llegue y el sol esté en su cenit, en mediodía, pleno. La fe entonces, hermanos, la seguridad del creyente justificado es como la primera luz del amanecer, que está destinada, conviccionada a crecer por la paz, la gracia, la esperanza y el amor de Dios como garantía. ¿Cómo está creciendo nuestra fe como luz de aurora en medio de las tribulaciones? ¿Qué tanto ha crecido nuestra fe en Dios en medio de esta pandemia? ¿Qué tanto hemos crecido en nuestro conocimiento de Dios? ¿Lo siente hoy día como su amigo o siente que está tan lejano? ¿Ha aprovechado este tiempo para tener lecturas devocionales en la Escritura o con libros que lo ayuden a entender mejor a Dios? ¿O ha perdido el tiempo? Y por eso, y solo por eso, siente que no encuentra un momento oportuno con Dios. ¿Tiene problemas? ¿Qué tanto ha crecido su fe en este sentido? La fe del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así como está ahí en casa, si gusta usted cerrar sus ojos, inclinar su cabeza. Dios justo, gracias por habernos llamado a tu lado, del bando tuyo como tus hijos. Yo no lo merecía y creo que ninguno de los que podemos estar en esta noche lo consideramos así. No lo merecíamos, pero tu justicia me empuja. Tu justicia me llamó y me impulsa, hoy lo entiendo, a crecer en el conocimiento tuyo, en la fe de que harás, Señor, lo que prometiste. No me quedé solo en la fe del pasado, creyendo en la salvación de Cristo, sino que ahora me invitas a tener una fe en el futuro y crecer en eso. Tu paz, Señor, me garantiza que tengo entrada contigo en tu presencia. Tu gracia me sostiene día a día. Ayúdame a no menospreciarte, Señor, cada vez que me llamas de manera personal a leer tu palabra en estos días que tengo tiempo y que tengo la oportunidad. Ayúdame a no evitarte. Ayúdame a no ser selectivo y a buscar cosas que puedan sustituir tu presencia y tu conocimiento.
Ayúdame a no despreciarte, Señor, y a no pisotear tu sangre, que es en realidad lo que a veces hacemos cuando olvidamos lo importante que es. Ayúdame, Señor, a no despreciar el estudio sistemático de tu palabra y desear otras cosas. Ayúdame a crecer, a esforzarme para crecer en la gracia. Y gracias, Señor, por sembrar esperanza de gloria en nosotros, porque tenemos motivación. Porque gracias a tu esperanza, Señor, los cristianos son alegres y pueden vencer la depresión porque están seguros de que lo que más anhelan es la belleza de tu presencia, Señor, la plenitud de gozo que no añade la tristeza. Y además estamos seguros, Señor, de que tu sangre ha limpiado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Señor, y somos librados del castigo eterno. Ahora tu amor, Señor, se derrama cada día y es tan objetiva, Señor, en nuestra vida. Ahora lo comprendemos. Que tu senda, Señor, que tu luz vaya marcando el camino y que vayamos en aumento hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, el perfecto día. En el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que puedas con esa misericordia tuya, con esa voluntad tuya, Señor, tocar los cuerpos físicos de mis hermanos que se encuentren enfermos o pasando por alguna carencia económica. Que tu palabra, Señor, no solamente traiga consuelo a ellos en su corazón, en la certeza de su salvación, sino que puedan ver en su tribulación personal, Señor, la manera en cómo te manifiestas. La manera en cómo, Señor, vas forjando en ellos el carácter de la paciencia y la espera en ti, en tu intervención, cuando menos lo sabemos, cuando menos lo esperamos. Y además, Señor, la certeza de que estás como prometiste todos los días con nosotros para proteger nuestra vida. Guarda a los niños, a los jóvenes, a las personas adultas, Señor, de la enfermedad. Y en el nombre de Cristo Jesús puedas sanarlos para la gloria de tu nombre, pero sin salir de todo eso, Señor, sin haber aprendido, sino aprendiendo que tú tienes un propósito de reafirmar tu gloria en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Si Dios nos permite y nos da vida, nos vemos en la siguiente transmisión. Dios les bendiga.